gracias a todo el público pues presente en esta actividad. Voy a compartir entonces mi pantalla y pues, procedemos con el tema. Me avisan porfa si se logra ver de manera correcta. Sí lo vemos, Jimmy. Genial, muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces, vamos a ver hoy el contenido de estructuras de datos en la nube. Bien, porque es importante conocer, identificar las diferentes estructuras de datos que existen en la nube y pues los tipos de almacenamiento necesarios para poder abordarlas o almacenarlas de manera óptima, ¿sí? Que nos sirva a todas nuestras soluciones. Entonces yo quiero empezar primero con definir qué es la nube, ¿sí? Vamos a definir qué es informática la nube y poder llegar a ese concepto de estructuras de datos en la nube. Bien. Entonces, lo que la informática en la nube es también conocida cloud computing en inglés, pues es un modelo que entrega servicios de tecnología de la información y que se basa en Internet, ¿sí? Esa es la raíz de lo que es la informática en la nube, la raíz de todas las nubes. Entregar servicios de tecnología basados en Internet, ¿bien? En lugar de depender de recursos físicos, recursos locales, ¿sí? Que estamos acostumbrados, servidores físicos, tener infraestructura de red en nuestra propia ubicación física o en algunos centros de datos, ¿bien? Y lo que permite entonces esta informática en la nube es poder tener un acceso mucho más amplio a una variedad de recursos que no dependan en absoluto de mi capacidad que yo tengo en mis recursos físicos o con mis recursos físicos. Entonces, esa es la descripción básica de lo que es la informática en la nube. ¿Sí? Si entendemos eso, entonces vamos a entender que los diferentes proveedores en la nube, como Azure, tienen innumerables centros de datos, innumerables tipos de máquinas, tipos de discos, tipos de cómputo, ¿sí? Y todo eso está a disposición con este modelo de servicio, con este modelo de entrega de servicio. Y por eso es que vamos a ver que las estructuras de datos han evolucionado tanto y han permitido que procesarlas, pues tengamos insights de datos o productos de datos mucho más valiosos hoy en día y más orientados a lo que es la analítica avanzada, la ingeniería, la inteligencia artificial y bueno, y toda la ingeniería de datos pues en general. Bien, entonces teniendo en mente ya ese concepto de informática en la nube, vamos a avanzar y entender, vamos a entender por qué es más barato usar la informática en la nube. Bien, porque no solo es, bueno, yo tengo informática en la nube, yo tengo mis cómputos en la nube, pero ¿qué beneficios me trae a mí? Yo también lo puedo tener en mi on-premise. Entonces vamos aquí a listar algunos de los escenarios en los que suele ser más barato usar la informática en la nube y escenarios en los que es mucho mejor usar la informática en la nube. Primero vamos a ver una reducción de los costos operativos. Bien, recordemos que en este caso el proveedor es quien se carga de toda la gestión detrás de esos servidores, pues gestiones que de pronto pueden ser, digamos, no tan tenidas en cuenta, pero pues que si empezamos a sumar y empezamos a tirar las cuentas, vamos viendo el impacto. Por ejemplo, los costos operativos, el solo hecho de mantener esa infraestructura, limpiarla, hacerle las actualizaciones, ¿sí? Tener los expertos a nivel de seguridad, a nivel de hardware detrás de sus servidores, es bastante costoso. Y es mucho más costoso cuando empezamos a ver o a crecer en servidores. De eso se encarga el proveedor, eso ya está incluido, eso ya está incluido en la informática en la nube. Cuando contratamos un servicio en la nube, ya está incluido que se le haga mantenimiento, que se le haga actualización, que se cuide el hardware o que se actualice el hardware, eso ya está incluido. Bien, ejecutar infraestructura de forma más eficaz. No sé si recuerdan, pero antes, si hay un requerimiento de poder tener un SQL Server on-premise o un SQL Server en nuestra infraestructura, pues había que empezar a gestionar un montón de temas. El servidor, cuánta memoria, cuántos discos, ¿sí? Todo eso es pura gestión y pura implementación. Pero acá en la nube, con un par de clics en el App Store de Azure, por ejemplo, de cualquier proveedor de nube, yo selecciono el servicio que yo quiero, lo aprovisiono y listo. Y ya tengo mi infraestructura desplegada de forma eficaz y rápida. Aparte, no sé si recuerdan qué pasaba si yo tengo un servidor SQL, pero todavía no podía calcular cuánto necesito de memoria o todavía no podría calcular cuánto necesito de disco duro para mis datos. Entonces, lo que habitualmente se hacía es comprar máquinas muy grandes, pero solamente usábamos un pequeño porcentaje. Entonces, ya se imaginan los costos a largo tiempo de tener esa infraestructura.
¿sí? Eso no ocurre en la nube. En la nube no hay costos por adelantado. No hay necesidad de comprar infraestructuras costosas desde el momento cero, ¿cierto? Desde el momento cero yo voy comprando infraestructura mucho más económica y voy escalando en la medida de que mi negocio, en la medida de que mi necesidad o mi aplicación vaya creciendo, que eso es lo más natural. ¿Sí? Si mi aplicación crece, si mi negocio crece, es justificable que mi infraestructura crezca y no al revés, no como se hacía en on-premise de que necesito comprar servidores grandes porque puede que mi empresa vaya a crecer o puede que me vaya a quedar corto y desde ya estoy asumiendo ese costo. Entonces no es el camino. Eh, Se puede pagar para obtener recursos adicionales cuando se necesiten, claro. El día de mañana tengo un crecimiento muy abrupto o requiero más máquinas porque necesito hacer alguna prueba o alguna prueba de carga, lo puedo simplemente con un par de clics crecer, ¿sí? O decrecer si es necesario, o dejar de pagar esos recursos. Con el solo hecho de yo eliminar una máquina, eliminar un cómputo, pues ya dejo de pagarlos. Entonces, aquí acabamos de ver algunos escenarios de por qué la informática en la nube es muchísimo más factible a nivel de costos. Bien, ya entendemos, estamos yendo hacia un camino de entender la estructura de los datos, por qué los datos tienen ya hoy cierta estructura, por qué los almacenamientos tienen cierta estructura, y para ello hay que entender por qué estamos en la nube en ese contexto. Entonces, este es un punto importante. Y aquí vamos a ver otro punto importantísimo de yo estar trabajando en la nube, ¿sí? De las ventajas de poder tener en la nube. Y acá entran entonces unas palabras que son muy mencionadas en ese contexto, que son confiabilidad, escalabilidad, elasticidad, agilidad, distribución geográfica y recuperación antidesastres. Bien, son palabras que casi siempre se mencionan en la nube porque son un hecho, son reales. La confiabilidad, pues va a proporcionar una experiencia de usuario sin tiempos de inactividad, una experiencia continua, ¿sí? O con los tiempos de inactividad que no son perceptibles. Y gracias a toda la maquinaria que hay detrás, a todo lo que los proveedores han hecho detrás para poder garantizar unos ANS, unos niveles de servicio, esos tiempos de inactividad son casi imperceptibles. Si recuerdan en on-premise un tiempo de inactividad es bastante fatal porque no hay backups, no hay recuperación antidesastres, no hay un montón de cosas, o era más difícil tener esas cosas y bueno, un caos total. Escalabilidad, lo mencionamos ahorita. La escalabilidad en las aplicaciones es muy fácil en la nube, muchos servicios son con un par de clics y en la nube existe el concepto muy fácil, que en on-premise era también bastante tedioso, o en otros escenarios es bastante tedioso, y es poder tener escalabilidad vertical o escalamiento vertical y escalamiento horizontal, ¿sí? Y si lo entendemos, básicamente el escalamiento vertical es aumentar más RAM, aumentar más CPU sobre una misma máquina virtual. Entonces yo tengo una máquina virtual que tiene 8 de RAM, 16 cores de CPU. Yo necesito más carga y la carga que necesito es definir por mi arquitectura, digamos, por mi análisis que hice, definí que voy a hacer un escalamiento vertical. Es decir, voy a pasar de 16 CPUs a 32 CPUs y de 8 de RAM a 16 de RAM, por ejemplo. Estoy haciendo un escalamiento vertical sobre la misma máquina. ¿Listo? Y el escalamiento horizontal es poder aumentar más instancias de esa misma máquina. Es decir, antes tenía una máquina, ya puedo tener dos, tres, cuatro máquinas, cinco máquinas. Bien, trabajando en paralelo, aumentando el paralelismo, el performance, etcétera. Pues esos son como los dos escenarios de escalabilidad a nivel de la nube. Desde Azure, esto se puede hacer muy fácilmente en casi cualquier servicio, como les digo, con par clics. Y esto va a ayudar muchísimo a lo que a lo que es el procesamiento de esos tipos de datos que hoy en día ya están tan complejos de procesar. Luego entramos a un tema de elasticidad, ¿sí? Y es que, listo, yo ya tengo un cómputo definido, pero ¿qué pasa si mañana o ahorita pasa mucho con esos días de, por ejemplo, de Black Friday o con días especiales de promociones o lo que sea, que abruptamente se sube una carga, pero no va a ser algo para siempre, va a ser durante el momento. Entonces, eso se llama elasticidad, poder que mi aplicación se configure y sea elástica en su escalabilidad dinámicamente de acuerdo a los usuarios o al uso. Entonces, eso es una realidad hoy en la nube
muy provechosa que nos ayuda pues a suplir esas cargas eventuales. Listo, también tenemos agilidad, como les dije, implementar es simplemente ir a la tienda, buscar el servicio que quiero, darle clic siguiente y se instaló la aplicación, se instaló mi servicio. Y hablamos otros dos conceptos que esos sí son muchísimo más difíciles de encontrar o de configurar en un entorno diferente a la nube. Y los anteriores de pronto se pueden manejar, pero esos dos últimos son muchísimo más difíciles. Por ejemplo, la distribución geográfica, algo tan importante. ¿Qué pasa si mi data center sufre alguna casuística pues, de tipo natural, ¿sí? O provocada por el mismo ser humano y el data center pues, ya no está o se vio afectado? Si yo no tengo distribución geográfica, es decir, que mi data center esté en otro punto geográficamente hablando, pues perdí mis aplicaciones, perdí mis datos y tengo indisponibilidad. Y es algo gravísimo para entornos donde es crítico los datos, ¿cierto? Entonces en Azure, cuando yo aprovisiono un servicio, siempre una de las primeras preguntas es, venga, ¿usted quiere hacer distribución geográfica? ¿Dónde quiere tener una copia de sus datos? ¿En otro data center, en otro lugar del mundo? Bien, eso lo logramos y es algo muy difícil de encontrar en otro escenario diferente a la nube, como les decía. Por ejemplo, en el tema de los datos y un tipo de base de datos que vamos a ver ahorita, que es una base de datos Cosmos para aplicaciones, donde hoy en día es muy usual que yo tengo aplicaciones que sean usadas desde diferentes partes del mundo. Yo tengo aplicaciones que se usan en América del Sur, en Norteamérica, en Centroamérica. También esos mismos usuarios, esa misma aplicación la pueden estar usando en Europa. ¿Y qué pasa? Entonces, los usuarios de Europa, si la aplicación está alojada en Norteamérica, pues van a tener una latencia mucho mayor en la experiencia de la aplicación, porque pues los datos están en Norteamérica. Con esa distribución geográfica, este tipo de bases de datos, yo voy a tener una copia accesible también, asequible en diferentes puntos del mundo. Y quiere decir que ya la aplicación no va a tener que estar pivoteando, haciendo tantos ping cross continente, sino más bien en la misma región voy a tener un data center para esa aplicación. Entonces son como las ventajas de ese tema de la distribución geográfica. Y que viene acompañado con la recuperación antidesastres, lo que les decía, que son copias de seguridad basadas en la nube con replicación en diferentes zonas del mundo. ¿Sí? Me pareció pues el escenario. Entonces, con esto quiero pues dejar claro que trabajar en la nube obtiene muchísimas ventajas y que esto ha permitido trabajar con innumerables cantidades de datos, procesarlos, almacenarlos, y ahora sí vamos a ver entonces cuáles son esos tipos de datos que existen, ¿sí? Esas estructuras de datos que podemos manejar y que obviamente pues van en función justamente de eso, de su estructura. ¿Listo? Yo creo que hasta acá todos hemos escuchado de datos estructurados, datos semiestructurados y datos no estructurados. Pero de pronto lo hemos escuchado, lo entendemos, pero quizá no dimensionemos la importancia de entender eso al momento de almacenarlos o al momento de trabajar con ellos. Vamos a definirlos y me gusta mucho que empecemos a mirar estos iconitos y ahorita también hay unos ejemplos más particulares. Empezamos con los datos estructurados. Son altamente organizados, ¿sí? Siguen un formato fijo, una estructura fija, un esquema fijo, e inclusive se les especifica la longitud del dato, el tipo de dato, y todos los datos tienen que cumplir esa estructura. Si no, ni siquiera el dato se almacenaría, se guardaría. Entonces son datos estructurados, cumplen una estructura esquemática fija. El ejemplo más común son bases de datos relacionales como SQL o, por ejemplo, una tabla en Excel. Es un dato estructurado, ¿cierto? Porque siempre va a cumplir con una estructura a nivel de fila y a nivel de columnas. Bien. Luego nos vamos hasta el lado derecho con datos no estructurados. Y aquí entonces hablamos un poco ya de temas binarios a nivel de bytes, porque los datos estructurados los imaginamos en filas y columnas. Los datos no estructurados es muy difícil pensar en filas y columnas. De hecho, no podemos pensar en filas y columnas. Tenemos que pensar ya en arreglo de bytes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que no tienen una estructura fija, no caben en algún lugar fijo, ¿sí? No se almacenan en alguna tabla o en algún esquema. Entonces aquí entran todos esos datos que no tienen ninguna estructura. Por ejemplo, un texto, un documento, ¿sí? Si a mí me comparten un documento por este lado y por este lado me comparten otro documento,
estoy segurísimo pues que no, ninguno de los dos documentos va a cumplir una estructura, ¿cierto? Va a cumplir una misma estructura, que es, va sí cumplen una extensión, sí, pero pues es lo único que cumplirán. El resto del contenido es un arreglo de bytes totalmente aleatorio entre los diferentes documentos. Y eso ocurre con las imágenes, con los audios, con los videos, un correo, con todo lo que ocurre a nivel, por ejemplo, de redes sociales, ¿sí? Todos esos datos no estructurados, no tienen una estructura fija. Y entramos en el intermedio, que son los datos semiestructurados, ¿sí? Que un poco la combinación de ambos mundos, de datos estructurados y no estructurados, porque no va a seguir una estructura rígida, no tiene la obligación de seguir una estructura rígida, pero sí cuenta con una definición de estructura, ¿cierto? No es rígida como en los datos estructurados. Pueden haber registros que tengan una estructura y pueden haber registros que tengan otra, ¿sí? Tienen cierto grado de organización, pero cierto grado. Los ejemplos más comunes son XML y archivos de tipo JSON. Ahorita vamos a ver la notación. Permiten cierta flexibilidad. Entonces, esos son algunos tipos de datos que hoy vemos en la nube, en la analítica, en la ingeniería de datos y que se basan en función de su estructura. Bien, avanzar acá. Ahora, aquí un ejemplo simplemente de datos estructurados. Vamos a ver que, miren, al lado derecho, una simple tabla. Vemos las características de los datos estructurados, que son, tiene filas, que están enumeradas, y tiene columnas, que también tienen una etiqueta, generalmente un nombre de columna. Y todos los números o todos los elementos, los datos que estén debajo de una columna, cumplen con esa estructura. En este caso aquí cumplen con que es un dato de tipo texto y hacia abajo pues se va a cumplir. En algunos otros habrá alfanuméricos, solo numéricos. Bueno, hay un montón de tipos de datos, pero todo lo que se almacene en esa estructura la va a cumplir, la debería cumplir. Bien. Su longitud, su tamaño están perfectamente definidos, que les decía. Entonces, eso es un tipo de datos estructurados, es el dato, es uno de los tipos de datos que aprendimos a trabajar y a procesar desde tiempo atrás con las soluciones clásicas de BI, con la analítica clásica, desde las tablas de Excel, desde las bases, las primeras bases de datos, siempre lo pensamos, siempre estuvimos pensando en datos estructurados. Bien. Luego entramos al tema de los datos no estructurados, que se caracterizan por no tener un formato específico, bien, y como vemos en este ejemplo, pues simplemente es un texto, una imagen, una representación de un video. Entonces miremoslo como simplemente una serie de arreglo de bytes, ¿sí? Que al leerlo con la extensión correcta o con el aplicativo correcto, pues vamos a tener un contenido, ya sea una imagen, un video, un documento. Generalmente son todos esos PDFs, Words, correos, ¿sí? No tienen una estructura y son muy difíciles de procesar. De hecho, solamente hasta cierto punto, hasta unos años atrás, hemos empezado a sacar el provecho a estos datos no estructurados. Justamente desde que empezamos a tener más capacidad de procesamiento y desde que empezamos a entender que los datos estructurados tienen un objetivo, los datos no estructurados tienen otro objetivo, ¿sí? O tienen otras características. Y luego hablamos de la mezcla de los dos, que son los datos semiestructurados, ¿sí? Una mezcla de los dos anteriores. Vamos a ver, ese es un ejemplo que miran que sí tiene una estructura, sí tiene una metadata definida, pero no necesariamente la va a cumplir, la debería cumplir. Por ejemplo, aquí vamos a ver que se representan por llaves. Aquí tenemos una entidad o un registro que dice marcadores y entre marcadores hay una lista de elementos también por llaves y miren que este primer elemento tiene latitud y longitud, pero el segundo elemento no solamente tiene latitud y longitud, sino también tiene descripción. Y el otro elemento también tiene otros atributos, la ciudad y la descripción. Entonces miren que no necesariamente todos los registros van a cumplir con la estructura, a pesar de que estoy diciendo que hay una columna latitud, longitud, descripción, ciudad, ¿cierto? Entonces esos son los datos semiestructurados, muy utilizados hoy en día ya en diseño de aplicaciones. El caso más sencillo de uso es este, imagínense esto. Yo tengo una aplicación, voy a desarrollar una aplicación móvil
¿sí? Que va a ser muy fuerte, va a ser muy famosa, y yo la diseñé solo con datos estructurados, es decir, pensé una tabla o una serie de tablas con unas estructuras fijas, ¿bien? Y liberé mi aplicación. La aplicación empezó a crecer tanto, tanto, que me vi a la necesidad de adicionar nuevas columnas, de adicionar nuevas tablas. Los que hemos trabajado en bases de datos sabemos que adicionar columnas o estructuras o modificar la estructura y una tabla que ya está estructurada y una base de datos que ya tiene su modelo entidad-relación es muy complejo y es bastante trabajo tener que modificar la estructura de ese modelo de entidad-relación. Y las pruebas que hay que hacer de ahí en adelante son también bastante robustas. En cambio, si miramos este otro lado, si la diseñamos con datos semiestructurados, imaginémonos que esta tabla marcadores requiere de, no solamente de latitud y longitud, sino que también requiere de, no sé, requiere del nombre, ¿cierto? Y el nombre en este tipo de datos yo simplemente lo puedo anexar y los siguientes registros pueden tener el nombre y no pasa nada. A nivel de datos no va a pasar nada, simplemente se empezó a adicionar un nuevo atributo. Entonces, a lo que voy con este ejemplo es que los datos semiestructurados permiten flexibilidad sin tener un impacto a nivel de diseño, permiten, son más flexibles. Por eso es que es una de las estructuras de datos más usadas en desarrollo web, desarrollo de aplicaciones, por la flexibilidad en sus actualizaciones. Bien, perfecto. Listo, entonces, como vimos, hay diferentes, entendemos ya ahora que hay diferentes tipos de datos en función de su estructura, en función de su estructura. Por ende, si hay diferentes tipos de datos, hay un concepto hoy en día de poder tener almacenamientos basados en la estructura, ¿cierto? Y a eso se le llaman soluciones de almacenamiento políglota, ¿sí? Es decir, antes yo tenía una única base de datos SQL y ahí yo metía todos mis temas de datos, mis tablas, mis registros, pero porque no teníamos otro o no podíamos concebir o procesar otros tipos de datos. Ahora, ese concepto de almacenamiento políglota me permite entender que yo necesito una base de datos para datos estructurados, necesito otra base de datos para datos no estructurados, otra base de datos para datos estructurados de tipo warehouse, otra para base de datos de tipo caché, ¿sí? También hay, otra para base de datos de tipo compartir datos, para compartir o de tipo para manejar colas. Entonces, hay muchos tipos de almacenamientos basados en requerimientos y en función de la estructura de los datos. Aquí vamos a mencionar entonces los que trabajamos hoy mucho más frecuentemente en analítica avanzada y en ingeniería de datos. Entonces, vamos a empezar por los almacenamientos para datos estructurados. Y almacenamiento para datos estructurados. Eh, como sabemos, son datos que se representan en tablas. ¿Cierto? Filas y columnas. Y para ello en la nube de Azure tenemos fuertemente la representación de Azure SQL Database, y que es un servicio de datos relacional completamente administrado que se utiliza para datos altamente estructurados. Y es ideal para aplicaciones, ojo con esto, aplicaciones que requieren un esquema fijo y consultas SQL requieren un esquema fijo. ¿Sí? Entonces, antes de yo entrar a una base de datos SQL o de yo decidir si necesito en mi base de datos SQL, tengo que pensar si yo ya tengo mi esquema fijo, si yo sé que mi estructura es 5 columnas y pare de contar. Si yo conozco eso, opto por una base de datos estructurada. En el ejemplo de mi aplicación, yo no sé qué tantas columnas voy a usar. Entonces, preferiblemente me puedo ir para una base de datos semiestructurada. Entonces, ahí empiezan a ver en su descripción como unas claves, ¿cierto? Para el momento de elegir mi almacenamiento. Y dice que también es ideal para consultas SQL. ¿Sí? Recordemos que el lenguaje SQL es el lenguaje transaccional, pues, insignia hoy en el mundo para poder hacer consultas a estos tipos de datos estructurados. Es un lenguaje sencillo, simplemente
se basa en escoger una estructura, escoger las columnas y hacer los filtros que yo quiera obtener. Pues en resumidas cuentas, obviamente puede ser más complejo que eso. Así como está Azure SQL Database, pues también tenemos MySQL Database sobre Azure, ¿sí? Que es el motor también para base de datos estructurados, pero con toda la suite de MySQL, ¿sí? Tenemos lo mismo para la base de datos Azure Postgres SQL, ¿sí? También transaccional, también administrada sobre la nube de Azure, pero pues utilizando el lenguaje Postgres, que es un lenguaje pues muy parecido al SQL, muy parecido al MySQL, pero pues con algunas diferencias según el fabricante. Y tenemos Azure Synapse Analytics, que anteriormente se conocía como SQL Data Warehouse. La diferencia de Azure Synapse, que también es una base de datos estructurada, también utiliza SQL. La diferencia de las anteriores es que es un almacenamiento para datos a gran escala. ¿Sí? A gran escala no hablamos ni de cientos ni miles de registros, inclusive de millones, sino de cientos de millones de registros. Es una base de datos muy fuerte para manejar a gran escala, datos a gran escala. Tiene en su interior, está diseñada con unos temas fuertes de almacenamiento tabular, de memoria, y permiten que reportes, ¿sí? Programas reporteadores se conecten y puedan obtener los datos mucho más fáciles. Por eso es una base de datos de analítica. Es una base de datos especialmente diseñada para analítica, no como las anteriores que son diseñadas o fueron diseñadas para transacciones, para aplicaciones que tengan alta transaccionalidad. Esta Synapse Analytics sí es más diseñada para analítica, para almacenar muchísima cantidad de datos, pero para que se usen en la analítica. Bien. Entonces, estos son algunos, pues, por mencionar en almacenamiento de datos estructurados. Ahora vamos a ver un almacenamiento para datos semiestructurados. ¿Sí? Lo que hablábamos ahorita de poder tener esos JSON o esos XML o esos grafos, que también son datos semiestructurados, poderlos tener en un motor. Entonces en Azure existe un servicio muy, muy potente, muy robusto, que se llama Azure Cosmos DB. ¿Sí? De hecho, se considera que es una base de datos no SQL, ¿sí? Porque no sigue los principios de SQL, al no ser transaccional, al no ser al no manejar datos altamente estructurados, entonces es una base de datos no SQL, es globalmente distribuida, ¿sí? Es decir, el ejemplo de ahorita, yo puedo tener mi servidor en un data center en un lugar del mundo y puedo replicarlo en otro lugar del mundo para que accedan desde allá, sin tener que sacrificar el ping o el acceso. Entonces es también globalmente distribuida. Y aparte, como fuerte, incluye varios modelos en que yo puedo almacenar, varios modelos de datos semiestructurados, como por ejemplo documentos, ¿sí? Que ya vamos a ver qué es un documento, columnas, grafos o gráficos, grafos, e inclusive clave valor. Es una base de datos que es altamente escalable y es adecuada pues para ese tipo de documentos. Y aquí vamos a ver algunas representaciones pues simbólicas de cómo puede almacenar los datos. Entre ellas clave valor. Y aquí vemos el dibujito. Tenemos una clave a la izquierda y un valor a la derecha. ¿Cierto? Y acá lo especifica como un diccionario. Entonces imaginemos esto. Una clave puede ser la cédula y el valor, el número de cédula. Entonces clave nombre y valor, el nombre. Y así, clave valor, clave valor. Pareciera una tabla, pero no es una tabla. Solamente tiene clave valor y almacenamiento y almacena hacia abajo, clave valor. Luego entra otro tipo de almacenamiento que puede tener Cosmos, que son las columnas. Las columnas sí organizan los datos ya un poco en filas, ¿sí? Ya estamos hablando de filas y ya estamos hablando de columnas, muy parecido a una tabla. Bien, entonces yo tengo mi columna clave, ¿sí? Y mis otras columnas a nivel de fila que me representen pues una entidad. Es muy parecido a una tabla,
¿sí? Por eso entra dentro de las familias pues, de organización típicas de filas. También tenemos los documentos, que no son más que los archivos JSON. Y los documentos son JSON. Esta es la representación que vemos acá. Un JSON se puede representar en elementos padre, elementos hijo, y son muy adecuados para aplicaciones web hoy en día. Y por último, también puede almacenar grafos o gráficos. ¿Sí? Esto lo que hace es poder conservar lo que son los bordes y los nodos y poder hacer uso de algo muy fuerte hoy en analítica y es el relacionamiento. ¿Sí? El relacionamiento con toda la teoría de grafos que hay detrás. Entonces, este nodo a través de este borde relaciona con ese otro nodo y con ese otro nodo y así yo puedo crear un grafo que me represente muchas cosas a nivel de datos y sacarle mucho provecho. Y esto también tiene un lenguaje de consulta muy fácil para consultar esos grafos. Yo puedo consultar quiénes son todos los relacionados con este nodo particular o con este borde particular. Entonces, como ven, Azure Cosmos DB es una base de datos muy fuerte, muy potente, que me va a permitir almacenar cualquiera de estas metodologías en una base de datos que es muy rápida, de hecho promete respuestas inclusive en milisegundos, por ser distribuida globalmente y pues por su forma de almacenar los datos. Entonces, hasta ahí ya hemos usado conocidos servicios de datos estructurados y datos semiestructurados. Vamos a continuar con el almacenamiento para datos no estructurados, pero que también almacena semiestructurados. ¿Sí? Y aquí entran entonces los famosos Table Storage, el famoso Azure Data Lake Storage o Azure Blob Storage. Muy parecidos los tres servicios, de hecho, pues inclusive los tres están incluidos pues en el mismo servicio como tal, pero pues con diferente uso. Por ejemplo, el Table Storage permite o proporciona un servicio de base de datos no SQL y que funciona también como clave de valor. Bien. Puede ser útiles para almacenar tablas pequeñas, bases de datos o tablas pues que no son tan grandes de una manera muy sencilla. Tenemos Data Lake Storage, que Data Lake Storage ya estamos hablando de algo muchísimo más escalable, muchísimo más de Big Data para grandes volúmenes de datos, ¿sí? Y es capaz de almacenar lo que sea, siempre y cuando sea dato estructurado o semiestructurado. Yo siempre lo comparo que es como un OneDrive, o como un G Drive, donde es un espacio donde yo puedo cargar documentos, archivos, ¿sí? Crear carpetas, crear folders, y queda todo en ese espacio denominado Data Lake. La diferencia es que la arquitectura que hay detrás de ese servicio de Data Lake es una arquitectura que se basa en Hadoop, que básicamente son muchas máquinas, muchos cómputos detrás con sus diferentes discos y que cada archivo se almacena en diferentes discos. Cada archivo se divide en partecitas y se almacena en diferentes discos. Entonces, cuando yo voy a recuperar un único archivo, realmente estoy recuperando muchas partecitas de diferentes discos que se unen luego. Por eso es tan potente, por eso es tan robusto, tan rápido y lo mejor, tan económico. ¿Sí? Blob Storage, muy parecido al anterior, al Data Lake. La diferencia es que no tiene pues una estructura tan robusta como el Data Lake a nivel de jerarquías de archivos y carpetas, pero igual pues también es un almacenamiento tipo G Drive, tipo OneDrive, donde puedo permitir y cargar cualquier tipo de dato. Cabe recordar que todos estos servicios cuentan con APIs para yo acceder a través de APIs. ¿Sí? Entonces son servicios que ya hoy en día son muy universales. Estos son los almacenamientos de datos no estructurados y semiestructurados. Y bueno, yo creo que hasta acá, denme un segundito. Quiero compartir mi pantalla. Perfecto. Ahí se ve mi pantalla, ¿cierto? Aquí vamos a ver otros tipos de almacenamiento de datos, otros tipos de almacenamiento de datos
que difícilmente, o bueno, no necesariamente entran dentro de las categorías que vimos anteriormente, pero que vale la pena mencionarlos y entender que existen. Por ejemplo, el servicio de colas de storage de Azure, ¿sí? El Azure Queue Storage está diseñado para las tareas asíncronas y comunicación entre aplicaciones distribuidas. Entonces, ese servicio de colas, como funciona es capaz de hacer apilamientos de datos, ¿sí? Apilamientos, puede funcionar como una pila o como una cola, ¿sí? Y es capaz de despachar datos en función de su orden de llegada o el orden que yo quiera especificar. Entonces, por eso es que son especiales para tareas asíncronas. Imagínense esto. Yo tengo una tabla que tiene 100.000 registros, ¿sí? Y esa tabla tiene un campo correo. Y yo necesito enviar un correo a esos 100.000 registros. Si hacemos un programita muy sencillo, yo puedo crear un iterador, ¿sí? Una función que me itere sobre esos 100.000 registros y cada iteración me envíe un correo, ¿cierto? Pues eso tiene muchas complicaciones a nivel de comunicación y demás de servicios. Por eso existen este tipo de servicios de colas, donde yo cargo esos 100.000 registros a un servicio de colas y ese servicio me va a ir despachando en función de que yo le vaya solicitando, de que yo vaya enviando los correos. Entonces es una solución mucho más sana que tener un iterador, digámoslo, en bruto o salvaje, leyendo los datos de mi base de datos e enviando correo así tan rápido. Entonces el servicio de colas es un poco más reservado y si me van llegando más registros, los va a ir acumulando y me va a ir despachando. Entonces es muy práctico para aplicaciones asíncronas. Tenemos File Storage, Azure File Storage, que me permite compartir archivos entre máquinas virtuales y aplicaciones. Entonces el File Storage es muy útil porque yo puedo tener un disco virtual en mi máquina, ¿sí? Abrirlo o compartirlo en otra máquina y poder compartir y ver mis datos, ¿cierto? También tenemos Disk Storage para temas de discos en máquinas virtuales. Redis Cache, Azure Redis Cache, es una base de datos muy rápida, ¿sí? Una base de datos en caché para mis aplicaciones, para no tener que ir hasta una base de datos a hacer transacciones, sino para básicamente ser mucho más rápidos con datos que ya están persistidos y que se acceden de manera común. Por ejemplo, si yo siempre accedo a mi base de datos para recuperar 10 correos, pues los dejo en caché, en una base de datos de tipo caché, y los voy a recuperar más fácil. Y por último, otro tipo de almacenamiento de datos son los almacenamientos de datos de búsqueda, como Cognity Search. Y es un servicio de búsqueda donde yo guardo documentos, guardo datos, pero por su estructura como servicio es capaz de devolverme y permitir consultar esos datos muy rápido, ¿sí? Y de hecho por eso se llama Azure Cognity Search, porque tiene una capa semántica. Entonces, si yo tengo un dato que se cargó con una palabra y yo voy a buscar esa palabra, pero uso un sinónimo, él es capaz de encontrármelo, porque tiene una capa cognitiva que va a entender esos sinónimos, esas palabras parecidas, etc. ¿Listo? Entonces, hasta acá creo que hemos visto el por qué entonces debemos usar la nube o por qué es práctico usar la nube a nivel de costos, a nivel de funcionalidad. Gracias a eso podemos entender entonces que las estructuras de datos han evolucionado gracias a esta capacidad de cómputo, ¿sí? Esas estructuras han evolucionado y hemos evolucionado en poder conocer dónde almacenarlas para acceder mucho más fácil, mucho más rápido y de una manera más práctica. Todo esto que vimos ha impulsado muchísimo tecnologías como OpenAI, ¿sí? Como Azure OpenAI, todos estos modelos de lenguaje e inteligencia artificial, gracias a poder entender y tener esas soluciones de datos robustas, entender que yo puedo almacenar grafos, que yo puedo almacenar no estructurado, y toda esta capacidad de cómputo en la nube pudo permitir y habilitar ese tipo de tecnologías. Muchas gracias a todos por el espacio. Perfecto, Jimmy, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo y gracias a todos los presentes por mantenerse. Activamos e invitamos a pasar sus preguntas a través del chat.
Mientras tanto, mientras van llegando las preguntas, tengo un par de anuncios muy importantes que hacer. Como ustedes saben, este masterclass es básicamente una hora con contenido bien compacto sobre principios para el uso de analítica de datos en la nube. Sabemos desde nuestros propios clientes que nos han informado que están muy interesados en conocer, en especializarse y formarse en temas de analítica, entonces, y manejo de datos. Por eso hemos diseñado junto a nuestros amigos de iData y iData Academy, desde la unidad de NAP Academy, dos programas ya más focalizados, más especializados. Están marcados ambos para iniciar el 17 de octubre. Les invitamos a buscar información. De hecho, le vamos a compartir todos los detalles al término de esta sesión. Tenemos uno que es específico de fundamentos de programación en inteligencia artificial básico. Y tenemos otro programa que es ingeniero de datos básico, nivel básico también. Les vamos a compartir la información. Ambos programas son sincrónicos. El de ingeniero de datos tiene 60 horas y cuenta también con un proyecto práctico. Y el otro, el de fundamentos de programación, es un poquito más largo, tiene 62 horas, 11 semanas, totalmente asincrónico y es virtual. Ambos son virtuales. Así que vamos con las preguntas. Está activado el chat, Ninos, quedo muy atenta. Mientras tanto, aquí tengo, ¿cuál es la mejor herramienta para... Un segundito, por favor. ¿Cuál es la mejor herramienta para visualización de los datos de la empresa? Jimmy, tú presentaste varias, pero aquí la pregunta dice como que ¿cuál es la mejor? Perfecto, gracias. Muy buena pregunta. En función entonces justamente lo que hablábamos de los tipos de datos, también podemos pensar en que hay herramientas específicas para visualizar mis datos en mi compañía. ¿Sí? Muchos de esos tipos de datos y de esas estructuras existe una herramienta que la suple totalmente y es Power BI. Y Power BI hoy en día es la herramienta insignia a nivel de Microsoft que me permite visualizar datos estructurados, no estructurados en tiempo real, ¿sí? Y ha crecido bastante en su suite y ahora con todo el tema de Fabric, de Data Fabric, pues se ha impulsado y se ha potencializado bastante. Entonces, Power BI es la herramienta que usamos, que recomendamos por sus capacidades y por el crecimiento que ha tenido. Perfecto. Otra pregunta por aquí, ¿cómo trabajar los datos no estructurados para tener una mejor visibilidad? Súper, perfecto. Gracias por la pregunta. Me gusta mucho porque en tablas uno ya sabe que son filas y columnas y sabe que son consultas. En datos no estructurados, gracias también a la nube de Azure, existen un montón de servicios cognitivos ya preconstruidos que solamente son integrar con APIs y junto con servicios de procesamiento como Databricks o Azure Functions, yo puedo conectarme a esos servicios y le puedo pasar un elemento no estructurado como una imagen o un documento y ese servicio es capaz de devolverme ya sea el texto líquido, el arreglo de la imagen o qué detectó en la imagen. ¿Sí? Entonces, hoy en día las herramientas están dadas, ya existe una total complejidad, completitud a nivel de herramientas sobre la nube de Azure, por ejemplo, y que puede integrar y sacar el provecho a esos datos no estructurados. Ujú. Perfecto. Tenemos en el chat una pregunta de Jael Gómez. Nos dice, ¿cuáles herramientas son más factibles en términos de rendimiento para Big Data y Machine Learning? Súper, perfecto. Ahorita yo mencioné una que es Azure Synapse. Azure Synapse en Big Data, como les digo, es muy, muy robusto, muy fuerte para almacenar mis datos junto con Azure Data Lake Storage. Bien, estamos hablando de Big Data, terabytes de información. Bien, y para procesarlos y sacarles el rendimiento a nivel de inteligencia artificial, machine learning, entran ya servicios como Databricks, ¿sí? Y como Azure Machine Learning Services para procesar y poder entrenar mis modelos de datos. Excelente. Tengo otra pregunta por aquí. Dice, ¿cómo puede OpenAI ayudarnos a acelerar el desarrollo de este plan de formación? Genial, perfecto. OpenAI es una herramienta que en un principio la concebimos solo como un chat de consulta, pero OpenAI ha evolucionado tanto que ya no solamente es un chat de consulta, sino que es un asistente para desarrollar código.
¿sí? Es un asistente para detectar errores, hacer resúmenes, traducir. Entonces no solamente es un chat, sino que hoy en día ya nos ayuda a suplir o a ayudarnos o a pilotearnos, de hecho por eso el nombre de Copilot, por allí haciéndole publicidad a Copilot, a que nos sirva de copiloto en nuestras tareas diarias. Entonces, si yo necesito un resumen, si yo necesito construir una PPT, si yo necesito conocer sobre un tema y que me lo organice en una estructura temática, en un orden lógico, OpenAI, gracias a esos modelos de lenguaje amplios, es capaz de poderme resumir, de poderme crear, apoyar en mi código que estoy generando. Entonces, yo me apoyaría bastante en esas herramientas para poder generar nuevo código y entender nuevo código. Excelente y muy interesante, la verdad. Tengo aquí una última pregunta y le invitamos a los demás a hacer sus preguntas por el chat, a aprovechar a nuestro experto invitado. Dice, ¿cuáles son los primeros pasos para un ingeniero de datos? Me imagino que para formarse en ingeniero de datos. Genial, qué buena pregunta. Mira que justamente creo que parte del objetivo también era esta charla y es poder entender el mundo que nos rodea en cuanto a los datos, ¿cierto? Ya nos está rodeando estos tipos de datos, estas estructuras de datos. Si entendemos eso, ya entendemos dónde los almacenan, tenemos que entender cómo se procesan y entender qué beneficios le podemos sacar a esos datos. Yo qué beneficios voy a tener al procesar un archivo JSON gigante de un montón de tweets, qué beneficios voy a tener al procesar un montón de PDFs de algunos contratos, no sé. ¿Sí? Si yo entiendo eso y entiendo lo que vimos como esta charla, pues voy a empezar a construir ese camino como ingeniero de datos. Así es. Bueno, pues nada, invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes sociales, NAP del Caribe, RD, y también escribir si desean ampliar cualquier información al correo napacademy@napdelcaribe.com.do. Estaremos compartiendo al término de esta sesión información sobre los cursos, los próximos cursos. Y nada, Jimmy, muchísimas gracias. Gracias a todos. Espero que tengan un muy feliz resto del día. Muchas gracias a todos también.